Y después ya sé, probablemente vamos a seguir con el repaso de esto. El debate ya se abrió, de hecho. No sé si es la instancia más oportuna, como te decía, porque a través de las redes obviamente la situación se hizo pública. Y bueno, y si hablamos de la forma y el mecanismo, es sentándote todos los días a ver la serie, todos los lunes a ver la serie de Marilina. Pero bueno, en concreto ya estamos en comunicación con el doctor Enrique Cronaueter, a quien por supuesto, como siempre le agradecemos la amabilidad. Y bueno, vamos a tratar de aprovechar estos minutos porque se nos complica un poquitito conversar con él últimamente, Lucas. Él da muchas clases, parece, a esta hora. Así que gracias, doctor, por estos minutos. Muy buenas tardes para vos y para Lucas y para toda la audiencia. Un placer estar. Estoy en ruta nomás, así que si por ahí la señal es mala es por la ruta. No estoy manejando, aclaro. Bueno, doctor, buenas tardes también. Y bueno, Buenas lo tardes. estamos molestando un poquitito porque en estos días también nos hacíamos eco de lo que fue ese debate, por decirlo de una forma también que se dio en el jurado de enjuiciamiento de magistrados, sobre una posición de un principio bastante interesante que es el de, me vas a corregir la pronunciación, doctor. Non bis in idem. Ahí está. Exactamente, Non ya se me bis in adelantó. idem. Y bueno, O queríamos... Nevin y Niden, como dicen algunos. Claro. Y que queríamos un poco ahondar en tu posición, doctor. Ya la postura del ministro Ramírez Candia la escuchamos, y nos pareció también bastante interesante. Queríamos un poco comentar, por un lado, eso y bueno, saber también tu posición y lo que ya comentaste, pero de forma un poco más didáctica también aquí en Recuento de Noticias. Sí, perfecto. Que básicamente lo que se dio es que había un caso en el jurado en que se indicaban tanto la conducta de mal desempeño de funciones y la comisión de delitos. En realidad, la comunicación que se hizo al jurado es sobre la base de un juez un juez o un defensor o un fiscal que estaba sindicado por comisión de hechos punibles, y lo que se discutía es si ameritaba que también abriésemos una causa por mal desempeño de funciones. En ese sentido, yo señalé que la misma ley del jurado establece que se puede dar la simultaneidad de mal desempeño de funciones y de comisión de delitos, que era el caso puntual que estábamos analizando. Y en ese contexto fue que el ministro Ramírez Candia había dicho que hay varios fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en consonancia con lo que dice el artículo 17 de la Constitución, que cuando se trata de los mismos hechos no puede haber doble juzgamiento. Sí. Yo había señalado que ese doble juzgamiento se da, y eso también, como lo dicen los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, más concretamente esto surge de los juicios que se hicieron contra varias personas que fueron acusadas tanto en la justicia militar peruana como al mismo tiempo después fueron derivadas a la justicia ordinaria del Perú, con motivo del gobierno autoritario de Fujimori. Fue ahí que la Corte Interamericana sentó el criterio de que si el hecho de traición a la patria, por ejemplo, estaba previsto en el Código Militar, en el Código Penal Militar peruano, y también esa connotación del mismo hecho en el Código Penal, si ya fue absuelta esa persona en el ámbito militar, mal se le podría juzgar en el ámbito de la justicia ordinaria o civil. Pero ojo, en las dos situaciones, tanto el Código Penal peruano como el Código Penal militar peruano establecían sanciones privativas de libertad. Y lo que decía la Corte Interamericana es que se refería a una identidad de causa, es decir, cuando el objeto del proceso tenía como consecuencia la misma sanción. Ahí sí se daba la triple identidad. Doble identidad se da con respecto a que es la misma persona, con respecto a los hechos son los mismos, pero con respecto a las consecuencias son distintas. Y eso es lo que motiva que se analice claramente para hablar de la prohibición del doble juzgamiento si es que se da efectivamente la triple identidad. Si no se da la triple identidad, no hay doble juzgamiento. Esto parece muy simple, sí, pero en realidad siempre ha sido sostenido por la doctrina.
lo que dice ahora el ministro Ramírez Candia es que esto se tiene que aplicar a todo tipo de hechos. Si es así, yo no estoy cerrando para nada la discusión y soy muy respetuoso de la libre opinión en materia jurídica. Entonces tendríamos que plantear la modificación de la ley del jurado, porque la ley del jurado establece expresamente que un juez, un fiscal o un defensor público puede ser juzgado simultáneamente por comisión de hechos punibles y mal desempeño de funciones. Lo único que se da cuando hay esta simultaneidad es que el proceso por comisión de delitos queda suspendido a las resultas del proceso penal. Entonces, esa es la situación. Yo, en el caso puntual que opiné, señalaba que había doble identidad, pero no se daba la triple identidad en cuanto a la causa, porque la causa en el ámbito del jurado no es la privación de libertad, sino la eventual constatación del mal desempeño de funciones y posterior remoción o apercibimiento, pero nunca una pena privativa de libertad. Por lo tanto, ese precedente, por lo menos, yo no veo que pueda ser aplicable a este caso. Además, nuestra ley del jurado establece que no se puede sancionar inclusive por mal desempeño de funciones cuando está vista la causa por comisión de delitos. Por lo tanto, nunca se iba a dictar una sentencia, cualquiera sea la causa en la que exista más celeridad, en la penal o en la que se abrió en el Claro, o sea, doctor, en torno a lo que nos explicaste también y a lo que decía el ministro Ramírez Candia, el criterio que tenés es que obviamente el jurado, y bueno, eso nos quedó bien claro también, tiene otra forma de sancionar que no establece o no tiene que ver con la privación de libertad, como sí en el fuero penal. O sea, y también esta propia ley del jurado les habilita a hacer el juzgamiento de forma simultánea. O sea, mientras se lleva la causa, también se puede entonces realizar el juzgamiento en el jurado de enjuiciamiento por esa propia ley. Claro, en la causal de mal desempeño de funciones, claro, respetándose el proceso penal, que tiene otra connotación, que obviamente es privativa de la jurisdicción. Claro, o sea, única y exclusivamente en lo que respecta al mal desempeño de funciones, doctor. En cuanto a la comisión de hechos punibles, sí, eso queda a las resultas entonces del proceso. Exacto. Y la consecuencia es distinta, o sea, yo no le puedo sancionar con una privación de libertad. Lo que pasa es que el 17 dice, en el proceso de la Constitución, en el proceso penal o en cualquier otro caso pudiera derivar pena o sanción en el proceso penal o en cualquier otro, dice. Entonces, lo que interpreta, y a mí me parece interesante, pero la misma Corte Interamericana se encargó de establecer que esto no significa que la simple identidad de hechos signifique que tengan la misma consecuencia jurídica en el proceso. Por lo tanto, no creo que sea tan sencilla esa ecuación de decir que si hay concordancia de hechos, se juzga una sola vez y eso no permite que se juzgue en otros ámbitos con consecuencias totalmente distintas a la de carácter penal. Claro, ahora bien, doctor, esto aplica también en caso de que, por ejemplo, un fiscal o un juez sea sometido a un sumario y a la vez esté siendo investigado por el jurado de enjuiciamiento magistrado. O sea, siguiendo el criterio del doctor Ramírez Candia, básicamente va a solamente a aplicar en un proceso y no en otro, ¿verdad? O sea, si Exacto. ya hay un sumario, o queda el sumario, o si hay un juzgamiento, queda el juzgamiento en el jurado. Ahí está, y ahí viene otro problema. De hecho, te das cuenta cómo la casuística te genera siempre las discusiones. Sí. El otro problema que va a venir es que el único órgano que constitucionalmente está habilitado para sancionar a los magistrados, te hablo constitucionalmente, es el jurado. No, la Corte lo que tiene es la facultad disciplinaria. Sí. Entonces, haciendo una interpretación extensiva como lo dio el ministro Ramírez Candia, si se abre en Consejo de Superintendencia un proceso disciplinario contra magistrado, quiere decir que automáticamente el proceso que se abre en el jurado, si se dicta resolución absolutoria en el ámbito del Consejo de Superintendencia, el jurado ya no puede juzgar. Y sin embargo, teoría de los altos propios, la Corte nos envía a nosotros el resultado de la gestión jurisdiccional
y la auditoría de gestión jurisdiccional que hace justamente la superintendencia. Entonces tendrían que cambiar también esas pautas. Claro, o sea, y esa es la duda que queda, o que al menos a mí me quedó al escuchar la posición del doctor Ramírez Candia, porque, por ejemplo, trasladándonos incluso a lo que es el tema del fuero penal, doctor, siempre nos viene el ejemplo del contrabando, que tiene tanto una sanción administrativa como el delito que está tipificado en el Código Penal y que tenemos hoy día, pero un montón de causas por contrabando, y en algunas de ellas se da también la sanción ya, o se dio la sanción en aduanas, pero permanece también el proceso dentro del fuero penal. Pero ahí, y vuelvo otra vez a lo que mencionaste, doctor, las sanciones son distintas. Así mismo. Y ahí tenés otra casuística otra vez que te quiero dar, ¿verdad? Porque dicen que los abogados somos expertos en crear problemas cuando tenemos que solucionar los problemas, ¿verdad? Entonces, te voy a crear un nuevo problema. Ese mismo caso que hablaste del tema de evasión o de contrabando, ponerle el rótulo que quieras, sí, podría dar pie sobre la base de la opinión tan amplia, y eso yo te cuento, que yo respeto absolutamente porque es un punto de vista estrictamente jurídico. Yo te digo, yo hasta podría plantear cuestiones prejudiciales. O sea, si yo mañana tengo abierto un proceso administrativo, podría decir, espera un poco, si la amplitud del 17 de la Constitución dice en cualquier proceso del cual pudiera haber pena o sanción, entonces vamos a esperar, si se abrió primero la causa en el ámbito administrativo, vamos a esperar que dice la administración con respecto a al contrabando o a la deuda, entonces estaríamos prácticamente habilitando la cuestión prejudicial. ¿Qué es la cuestión prejudicial? Es una solicitud que hace el imputado dentro de un proceso penal ya abierto diciendo que se suspenda el proceso penal a las resultas de lo que se resuelve en otro ámbito que no es penal, porque justamente de ese resultado se va a poder determinar si existe o no uno de los elementos que configura, en este caso, el delito de contrabando. Si en el ámbito administrativo a mí me absuelven de que no hubo contrabando, la pregunta que me haría yo es la siguiente: si la tipificación del contrabando es similar a la prevista en el ámbito administrativo, pues entonces quiere decir que estoy siendo juzgado 2 veces por el mismo hecho. O sea, yo lo que quiero decir es que la coincidencia del hecho tiene que tener también coincidencia con la consecuencia que se le hace hecho en los dos ámbitos. Ahí sí hay identidad de causa. Claro, ahora esa triple identidad que nos mencionaste hace un rato, doctor, ¿hay alguna suerte, hay una suerte de ejemplo que tendríamos nosotros? Mencionaste el caso de Perú, pero en nuestro país, ahí en Paraguay, ¿se podría dar una suerte de triple identidad en una casuística por comentar? Sí, el caso de la justicia militar. Justamente por eso, porque en la justicia militar existen penas privativas de libertad. Lo que te dicen los de la mal denominada jurisdicción militar, porque la jurisdicción es única e indivisible, lo que existe es una competencia militar, lo que te dicen es, no, pero nosotros le aplicamos el Código Penal Militar solamente a los que inviten una cualidad específica. Está bien, vos podés tener la misma cualidad militar, pero al mismo tiempo puede haber identidad de causa, es decir, me pueden sancionar penalmente y me pueden sancionar militarmente por el Código Penal. Por eso yo siempre tomo las medidas privativas de libertad, que son las que finalmente son consecuencia de la demostración con pruebas fehacientes de que se produjo una conducta punible. Ya no importa el fuero, pero si tiene la misma configuración de privación de libertad, existe identidad de causa. Ya, entonces eso, a ver, no se aplicaría, doctor, en los demás casos en los cuales, como ya dijimos, el caso del contrabando, ha de haber otros ejemplos también, se aplica una sanción administrativa, pero eso no va a impedir, por medio de este principio de la prohibición del doble juzgamiento, que en el área penal se llegue a una sanción también. Yo también insisto en eso, porque acá viene otro aspecto a considerar. Cuando uno dice que derive pena o sanción en cualquier proceso, aparte del penal, por ejemplo, la multa es también una sanción de carácter penal. Claro. Entonces, hay que ver, por eso es importante ser muy cautelosos en este tópico. ¿Por qué? Porque no es una doctrina uniforme. La doctrina siempre ha estado en la dirección que te señalé yo, pero eso no significa que el derecho no pueda progresar con nuevas reinterpretaciones.
Yo lo que digo es que hay que ser muy cautelosos, porque si amplías el espectro de cualquier tipo de proceso, prácticamente hasta sería una buena estrategia que me procesen a mí administrativamente y con eso saco el proceso penal. Claro, claro. Y el ejemplo más práctico de lo que podría ser eso, se me viene a la cabeza, doctor, un caso de exposición al tránsito terrestre. Pasada semáforo en rojo, por ejemplo, y bueno, ya viene tenés una multa. La PMT y bueno, vos mismo le pedís que te haga una multa y bueno, entonces cuando te quiere iniciar el proceso penal, le mostrás la factura. A mí ya me iniciaron un proceso administrativo por esto y ya tiene que pagar entonces el proceso penal. Más o menos por ahí. Ahí doctor. Está. Así mismo. Yo lo que les quiero señalar, y para la audiencia sobre todo, que parece una cuestión tan sencilla, y no es tan sencilla por las graves, y digo graves, por las graves connotaciones que puede tener, porque finalmente, si vos, ese ejemplo que pusiste, por ejemplo, es como metiste el dedo en la llaga. Hoy existe un exacerbado aumento de hechos punibles en el tránsito terrestre, y yo te puedo asegurar que ese discurso de estar impune no va a caer bien a la ciudadanía. No sé a ustedes qué les parece, a mí tampoco no me va a caer bien. No, claro. No, definitivo. Totalmente. Definitivo. No, si no, pero hay que tener mucho cuidado, hay que tener, por eso yo les digo, sí. Yo trato de ser cauteloso. Yo siempre, a lo mejor puedo pecar en este caso de ser un poquito tradicionalista, pero mientras no haya una doctrina bien afincada que distinga precisamente la diferencia entre la causa administrativa, la causa militar con la causa penal, yo me mantengo en la teoría o la doctrina tradicional de la triple identidad. Si no hay triple identidad, no hay violación del non bis in idem. Bueno, doctor, nosotros le agradecemos mucho. Yo me quedé pensando con el tema de la justicia militar. Quiere decir que hubo militares que tuvieron esa situación, que enfrentaron un doble juzgamiento, claramente, sí. Lucas. Uno de ellos ya no está hoy con nosotros, por ejemplo, ¿verdad? Sí, hay y yo te hablo, yo sabes por qué toco el tema, porque esa surge con mucho énfasis en la Corte Interamericana, luego de la caída de Fujimori. Claro. Ahí vos sabés que mucha gente, muchos civiles fueron juzgados bajo las leyes militares. ¿Y qué es lo que ocurrió? Fueron sancionados por las leyes militares y luego fueron derivados los antecedentes a la justicia ordinaria, y ahí se les pretendió juzgar. Y la Corte Suprema de Justicia del Perú estableció que era correcto porque no había la triple identidad. Pero cuando fueron a la Corte Interamericana le dijo, no señor, ellos ya fueron juzgados, y si bien no debían ser juzgados, ya hubo un solo juicio y no puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Claro. Bueno, doctor, te agradecemos muchísimo por tu tiempo. Realmente la explicación es bastante interesante. Súper clarificadora, ¿verdad? Porque, claro, de todos modos, no hay nada definitivo ni contundente. Es lo más importante e interesante de toda esta conversación, doctor. De todos modos, como le decía, uno va tomando posiciones, y estaba la otra vez dudando con respecto al señor Ramírez Candia, y bueno, ahora parece que me está convenciendo, doctor Kronaueter. Muchísimas gracias. No es una cuestión de convencimiento, es una cuestión de aceptar una tesis, porque finalmente en el derecho hay que acostumbrarse también al cambio de criterio. Yo lo único nomás que digo es que para cambiar el criterio hay que medir las consecuencias en todos los niveles de lo que puede implicar el cambio de criterio. Y por sobre todo también que tengan una buena fundamentación, doctor, no como algunas veces se da, hasta en las cortes inclusive, que algunos cambian de postura y no vemos una fundamentación sobre ese cambio de posición, ¿verdad? Así mismo, a eso hay que abogar. Gracias, doctor, por su tiempo, muy amable. Gracias muchas gracias, doctora. Un placer, saludos a la audiencia, muchas gracias. Usted está escuchando PDS. Y escuchan la charla que teníamos con el doctor Enrique Kronaueter, miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, justamente, y del Consejo de la Magistratura, por supuesto, hablándonos así acerca de esto que para muchos ha de ser, Dios mío, ¿a quién le interesa? Ha de ser básicamente, pero obviamente que en el ámbito en el que estamos hablando de una situación hasta que se puede repetir. Yo decía, pero ¿hay algún ejemplo de casos que ya pasaron? Y definitivamente no, Lucas, por lo que describe, no. Él hablaba de la justicia militar,
Sí. Y bueno, nosotros básicamente le dimos acompañamiento a el desempeño del jurado de enjuiciamiento, nunca antes a las cuestiones relacionadas, por ejemplo, como bien decías, al resto de las sanciones administrativas que pueden surgir, ¿verdad? O sea, desconociendo esa posibilidad, entonces no hay muchos casos parecidos. Exactamente, o sea, dentro de ese ámbito o en esa casuística se podría aplicar esta teoría de la triple identidad en cuanto a la prohibición del doble juzgamiento, el famoso non bis in idem. Ahí está, ¿verdad? Eso sería en términos antiguos, eso es latín. Sí, señor. ¿Verdad? Y bueno, realmente bastante didáctica la explicación del doctor Cronenwetter. Es importante tener este tipo de... Y fue muy puntual también, se refirió a también. las sanciones, en este caso, cuando hablamos a la privación de libertad, por ejemplo. Claro, ahí sí ya se hay un configura hecho... por ejemplo, la triple identidad, es lo que nos explicaba él. Claro. Vamos a ahondar un poquito más también en todo eso, porque obviamente para poder entender todo esto hay que tener por lo menos una base, ¿verdad? Claro, porque claro, todo claro. es muy técnico y va mucho por lo que es la doctrina dentro del derecho, no solamente derecho penal, sino derecho en general. Y este principio es muy importante, está consagrado en la propia Constitución, de la prohibición del doble juzgamiento, ya sea en el tema penal o en otras áreas también. Pero Y aunque parezca muy... hay que hacer un análisis un poco más profundo también de qué es lo que implica este principio. Y aunque parezca muy hermético, Lucas, o sea que básicamente no le interese a nadie, increíblemente nos debería interesar a todos, Sí. porque podemos atravesar por una situación así, Totalmente. en doble juzgamiento. Y me quedo con eso que dijo al final el doctor Cronenwetter. No hay una doctrina bien afincada, dice, o sea, bien uniforme, o sea, va variando. Entonces, mientras no haya esa doctrina unificada, decía el doctor, él se va a quedar con la posición tradicionalista, dice, que es la que habla justamente de esta famosa triple identidad. ¿De qué caso particular era, Lucas, que hablaban en el jurado en aquel entonces? O sea, esa vez que se generó el debate, ¿te recordás quién era la afectada? Hablaron de un caso, creo que de un juez Ajá. que ya fue sometido a un sumario, su causa en la corte, y también está siendo enjuiciado en el jurado. Creo que hacía referencia a eso, no estoy recordando muy bien, la sesión ya es de la semana pasada, entonces creo que hacía referencia a eso, pero vamos a ir buscando bien el detalle para poder comentar a la vuelta de la pausa. Sí, señor. Vamos a hacer una pausita ahora y después seguimos con más recuento.